Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ira de Dios. Leemos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Este es un atributo muy importante que necesitamos comprender para asimilar, para entender, para abrazar completamente los atributos de Dios, porque esto es algo que el ateísmo confunde y lo manipula a su antojo para hacerse una idea, una imagen de que Dios no existe, porque ¿cómo Dios va a castigar? ¿Cómo Dios va a producir dolor? ¿Cómo Dios va a generar muertes? ¿Cómo Dios va a traer enfermedad? No se entiende nada de esto, pero la ira de Dios nos muestra, uno, que lo malo no viene de Dios, porque si viniera de Él, Él no castigaría algo que Él mismo manda. Este atributo de Dios, su ira, y hoy voy a hablar, voy a mostrar muchos versículos, los que pueda, acerca de por qué Dios está airado y contra qué está Dios airado. Y después explicaré qué significa la ira de Dios. Pero quiero demostrar hoy bíblicamente los versículos que más pueda acerca de contra qué se aira Dios, contra qué está airado, para demostrar que si Dios está airado contra eso, pues Dios no lo envía. Así de sencillo, porque Dios no está airado contra el bien, contra la bondad, contra el amor, contra la gracia, contra la misericordia, contra la justicia. Él no está airado contra eso, porque emanan de Él, vienen de Él. Contra lo que Él está airado es contra lo que va en contra de Él, de sus principios, de sus atributos, de su carácter. Entendamos esto, por favor. Lo malo no viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Así que déjame empezar a darte versículos para hablar por qué Dios está airado. Mahatma Gandhi dijo que Dios odia al pecador, el pecado, pero no al pecador, que Dios ama al pecador. Esto es una mentira diabólica, esto es del diablo. Dios no solo odia al pecado, sino también odia al pecador, está airado contra el pecador. ¿Cómo puedo decir esto? Déjame darte algunos versículos. Salmo capítulo 5, versículo 4 y 5 y 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces tú, Dios, a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominas tú, Señor. Déjame darte más versículos. Salmo capítulo 8, versículo 11 y 12 dice: Dios es juez justo, mira, está airado contra el pecado porque es juez, porque es justo. Y al ser justo, tiene que castigar la maldad. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador. ¿Cómo así que Dios odia al pecado pero ama al pecador? Mentiroso Mahatma Gandhi, creador de estas sectas del budismo, el hinduismo y cosas que no son bíblicas, donde creen que teniendo una paz interior podemos reencarnar. Esto no nos enseña la palabra. Dios es justo, juez justo, y Dios está airado contra el pecador, contra el impío todos los días. Si no se arrepienten, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Mira todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Salmo capítulo 34, versículo 16. Dice: la ira de Jehová, de Dios, contra los que hacen mal están, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Proverbios 3:32 dice: porque el Señor abomina, aborrece, está airado, detesta al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Juan 3:36
3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede justificar nuestros pecados, puede limpiarlos, puede perdonarlos, llevarlos lejos, apartarlos y hacer que Dios no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo Jesús. Por eso el que no cree en Cristo Jesús y tiene otros mediadores, otros modos de llegar al cielo, como creer que siendo buenos van a ir al cielo con buenas obras, pues la ira de Dios está sobre ellos. No tiene reversa. Déjame darte más versículos. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Cómo creemos que la ira de Dios nos vamos a apartar de ella si no nos arrepentimos de nuestro pecado? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, el que en Jesús cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único, Jesucristo. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Por la ira de Dios hacia el pecado. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La voluntad del hombre es mala, los deseos del hombre son malos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece lo bueno, a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no van a la luz. No me digas que todos vamos para el cielo, no me digas que por ser parte de una iglesia y compartir unos sacramentos y tratar de portarnos bien y dar mercados, eso nos lleva al cielo. Qué tontez tan grande es creer esto, porque vana sería la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cómo un Dios perfecto diseñaría un plan perfecto de redención en la eternidad, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todo aquel que creyéramos en este plan de redención tuviéramos vida eterna? ¿Y para qué lo hacía si sabíamos que teníamos otros medios, como siendo buenos o siendo partes de una iglesia, llamada la única iglesia, la que tiene salvación? Esto es ilógico, y la gente decide creer mentiras, porque dice la palabra que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, ha enceguecido el entendimiento. Él enceguece, pone una venda, tapa los ojos, y así no podemos ver. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Voy a leer este que es muy completo para mostrar por qué la ira de Dios. Pablo habla acerca de esto en la palabra, por qué Dios está irado. Dice, leo Nueva Traducción Viviente, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Contra quién está la ira? ¿Contra los justos? No, contra los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Todos los que están con el relativismo y quieren creer su propia verdad, aún esa tontez que dicen que las matemáticas son racistas. Recuerdan, ya no hayan que inventarse. Dicen, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Claro que sí, porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie podrá decir que no le conoció. Nadie podrá decir que no le hablaron. Nadie podrá decir que sus deseos, su voluntad estaba contraria a los deseos, a la voluntad de Dios. Que por eso Dios estaba irado. No porque sea malo, sino porque lo que estaban haciendo era incorrecto, contrario a lo que Dios quería que hiciéramos. Versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos de ellos mismos que se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Esto nos habla del mundo que hoy adora más la naturaleza que a quien creó la naturaleza. Entonces Dios los abandonó para que hicieran cosas, todas las cosas vergonzosas que ellos deseaban en su corazón. Mira, que era la voluntad de su corazón. El deseo del corazón del hombre, la voluntad del hombre era que hicieran todas las cosas vergonzosas. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón Dios los abandonó. No los puso en esa condición, los abandona, porque si el hombre sigue necio en ese camino, Dios no camina más con ellos. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Me está hablando del lesbianismo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, hombres con hombres. No digan que esto no lo condena a Dios. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, no les importa. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Mira por qué Dios está airado. ¿Te das cuenta por qué la ira de Dios? Esto no lo muestra la palabra. Y concluyo con esto. Esta es la razón por la que el infierno existe. Para las sectas que creen que el infierno no existe. Esta es la razón por la cual Dios sí castiga el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y Romanos 5, 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si hay una ira, él no podría ser un Dios de amor si no se hace justicia contra todo aquello que es opuesto a su naturaleza pura y perfecta. Apocalipsis 6:16 nos habla del día en que se manifestará la ira del Cordero de Dios. El Evangelio son las buenas noticias de que Jesús, el Mesías prometido, vino al mundo a morir para salvarnos. ¿De qué nos va a salvar? De la ira venidera de Dios, porque sí se va a castigar el pecado, sí Dios va a derramar su ira. Recuerden los 21 juicios que hay entre la tribulación y la gran tribulación. Y estos son terribles. Vemos cómo Jesús tomó sobre sí el castigo de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir la paz y la reconciliación con Él. El Evangelio nos llama a poner nuestra fe en Cristo y abandonar nuestro pecado en arrepentimiento. Ese es el único medio provisto por Dios para salvarnos de la ira venidera. Parece poco importante meditar acerca de esta verdad de la ira de Dios, pero cuando nosotros nos preguntamos ¿de qué nos salva Jesús al morir en la cruz? La respuesta es la que ya di, de la ira de Dios. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por estos textos y muchos más que hay que nos muestran que sí hay ira, que por eso hay una cárcel, así como este mundo natural tiene cárceles para los que se portan mal, el mundo espiritual también tiene una cárcel llamada infierno y lago de fuego y azufre para los que deciden continuar en el mal y no se arrepienten de su pecado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, esa paz es lo contrario a la ira de Dios. Dios continúa airado. Dios aún está airado con el pecado, porque hay muchos que no se han querido arrepentir. Y hay muchos que tal vez hicieron una oración de fe, pero que nunca se arrepintieron en su corazón de sus maldades, que aún guardan tanto rencor en su corazón, y eso me muestra que nunca se arrepintieron. Cuando Cristo murió en la cruz,
y pagó por nuestros pecados, Él no cada rato dice, pero es que tú hiciste, pero es que no puedo olvidar esto, pero es que no puedo. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Jesús dijo, y perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy nos preguntamos acerca de esto. ¿Realmente somos salvos de la ira de Dios? ¿Realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado? ¿Realmente nos hemos apartado? ¿Y realmente amamos lo que Dios ama? La voluntad de Dios en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.